donde vive una persona o donde va una persona llena del Espíritu Santo de Dios, los brujos se tienen que ir. Dios te bendiga en este día. Bienvenido a mi canal, Cristo viene pronto. Te invito a que te suscribas a mi canal, que le des me gusta, que le des a la campanita y que compartas. También te invito a que entres a nuestra página de Facebook, Cristo viene pronto, y que también le des me gusta. Hoy he venido a hablarte sobre cómo cuando una persona está llena del Espíritu Santo, cómo los brujos no pueden habitar en un lugar cerca donde vive una persona llena de Dios. La palabra de Dios dice: resistid al diablo y él huirá de vosotros. Cuando una persona está llena del Espíritu Santo de Dios, no puede estar cerca un brujo. Y tú puedes decir, pues, ¿por qué si el brujo vive en su casa y yo vivo en mi casa? O sea, ¿cuál es el problema? O sea, ¿por qué no se puede? O sea, pues él puede estar haciendo sus cosas ahí en su casa y yo en la mía. Tú puedes decir eso. Y yo, la verdad, cuando yo empecé a conocer sobre esto, que el Espíritu Santo me lo empezó a mostrar, la verdad yo también, yo tenía, o sea, yo no entendía por qué los brujos me comenzaron a atacar. Dios me llama al ministerio hace alrededor de como 5 años, y entonces empiezo a recibir ataques de los brujos y Dios me empezó a mostrar los brujos, pero yo decía, ¿por qué? O sea, yo ni siquiera los conozco, yo ni siquiera les hago nada, o sea, ¿cuál es el problema? Pero conforme empezó a pasar el tiempo, me di cuenta de que el simple hecho de que tú ores, eres un estorbo para los brujos. ¿Por qué? Porque tú entras en el mundo espiritual. En el mundo espiritual no hay distancias. Tú entras en el mundo espiritual cuando oras tu palabra. O sea, por eso dice que en la palabra, cuando Dios hizo los cielos y la tierra, fue con la palabra. Entonces, cuando Él hablaba y se hacían las cosas. Y entonces también cuando tú oras, afectas el mundo espiritual. Entonces, cuando lo haces, no dejas que los brujos trabajen. Eso fue algo que a mí me impactó mi vida, la verdad, que yo darme cuenta de que si oraba, ellos no podían hacer sus trabajos. Entonces te atacan por eso, porque tú estás haciendo que ellos no pueden trabajar. Que por ejemplo, si bajan demonios ahí a ellos, tus oraciones hacen que los demonios no puedan bajar a ellos, que no puedan hacer sus trabajos. Entonces, tú, si eso no te está pasando, si eso no nos está pasando, entonces algo estamos haciendo mal. Si tú has descuidado tu oración, o si tú oras pero realmente estás con un pie allá y otro acá, o sea, que no estás realmente lleno del Espíritu Santo, entonces por eso el brujo sigue viviendo ahí cerca de tu casa. El brujo sigue haciendo sus trabajos porque tú no le estás estorbando. Tú no estás estorbándolo. Te voy a contar 3 experiencias que yo he tenido. Son algunas de las experiencias que yo he tenido con brujos. Cuando yo, como te digo, cuando Dios me llama al ministerio, fue cuando yo me quedé sola. Entonces yo me fui a vivir un tiempo con mis papás.
Cuando yo llego a vivir con mis papás, yo sentía como que mis oraciones como que estaban siendo como estorbadas, sentía como un estorbo. Entonces de repente mi mamá me dice, fíjate que aquí a media cuadra vive una señora que ella lee las cartas y como que hace trabajos porque llega gente a visitarla, a consultarla. Entonces yo dije, entonces por eso yo estoy sintiendo ese estorbo. Entonces haz de cuenta que empecé cuando a mí Dios me llama al ministerio, yo como que vivía como en una película de terror, porque cuando tú ves en el mundo espiritual, pues ves, se te abre, o sea, yo antes de yo aceptar a Cristo como que yo miraba en una rendijita así, en un pedacito chiquito, pero cuando Dios me llama al ministerio es como si me hubiera abierto toda la puerta, entonces yo miraba y oía, o sea, tenía como que los sentidos espirituales así muy alertas, muy abiertos y de hecho en ese tiempo yo los tenía más abiertos que nunca, o sea, para mí era demasiado. Entonces los ataques estaban así, por ejemplo, de que yo estaba dormida y de repente despertaba, sentía que alguien me miraba y estaba un gato negro ahí cerca de mi cama viéndome, o por ejemplo las lechuzas pues me seguían, hacían ruidos arriba de mi cuarto y cosas así. Entonces yo empecé a orar cuando yo supe lo de esta bruja que vivía cerca de mi casa. Y entonces al tiempo de yo estar orando, a las semanas, de repente me dice mi mamá, fíjate que ya la señora ya se fue, esa que leía las cartas, dice, ya se fue porque parece ser que dijo que ya no llegaba gente a consultarla. Y entonces esa fue una experiencia. ¿Por qué? Porque con tus oraciones estorbas al enemigo, estorbas. Por eso te digo que la Biblia dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Yo oré para que o se convertía la bruja o se fuera de ahí. Cuando los brujos tienen hacen como en cada cierta distancia hay un brujo. Entonces ellos hacen como que marcan su territorio a nivel espiritual, ¿verdad? Ellos para poder hacer sus trabajos, pues es como si fuera un círculo, ¿verdad? Que hicieran alrededor de donde ellos viven, donde hacen sus trabajos. Y si tú vas y estás en ese círculo, si tú no eres una persona que seas de oración, que no eres llena del Espíritu de Dios, entonces tú no le estás estorbando. Si hay un brujo cerca de tu casa viviendo y todavía sigue viviendo allí, entonces quiere decir que tú estás haciendo algo mal. Quiere decir que tú no estás orando y llenándote del Espíritu Santo. Esa fue una experiencia. En otra ocasión yo fui a visitar a mi hijo o sea, no era la primera vez que yo iba a visitar a mi hijo. Entonces yo llego a su casa y estoy con mi nuera y de repente, porque tú eres como un radar, cuando estás lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo te empieza a mostrar cosas. Entonces tú eres como un radar que empiezas así en el Espíritu. Y entonces yo llego y de repente siento una presencia por fuera de la casa y empiezo a ver una sombra y entonces yo me quedo así de que, Señor, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué estoy viendo esto? Y entonces yo le pregunto a mi nuera, le digo, porque no toda la gente te va a comprender, ¿verdad? Las que tú ves en el mundo espiritual. Entonces, de hecho yo tengo apenas poco. De hecho, mi pastor fue la primera persona a la que yo le platiqué mis experiencias espirituales. Y entonces, yo no le cuento a cualquier persona. Yo estoy aquí haciendo estos videos por obediencia a Dios.
porque realmente yo nunca había querido contar todo lo que a mí me pasaba en el ámbito espiritual, porque contar todo esto, hermano, no es fácil porque la verdad te tachan de cosas que y tienes ataques, no es fácil esto, pero nosotros tenemos que ser obedientes a la voz de Dios. Si Dios te dice que hagas algo, tú lo tienes que hacer. Entonces yo estoy haciendo estos videos por obediencia a Dios. Entonces yo le pregunto a mi nuera, le digo, oye, ¿alguien tienes algún nuevo vecino o alguien se acaba de cambiar? Y me dice, suegra, ¿qué cree? Fíjese que ahora que lo dice, fíjese que aquí cerquita se acaban de cambiar unos brujos. Dice, y toda la gente anda hablando sobre eso porque son como cubanos o algo así. Si tú me estás viendo de ese país, o sea, no tengo nada en contra del país de Cuba, pero eso fue lo que me dijo mi nuera, que andaban todos vestidos de blanco y bueno, el chiste es que yo me puse a orar porque yo sentía como esa presencia que andaba allí. Y en el mundo espiritual, cuando se me presenta un brujo, yo lo he llegado a reconocer porque yo lo veo como una sombra, pero una sombra como una persona, como si vieras una sombra en la pared, o sea, ves toda la silueta de la persona. Así es como se me presenta a mí, ¿verdad? Tú puedes ver en el mundo espiritual, pero puede ser que se te presente de una manera diferente. Entonces empiezo a orar y entonces yo le dije a mi nuera, no te preocupes, claro, o sea, como te digo, no le dije todo lo que yo estaba viendo a mi nuera, solamente le dije, no te preocupes, ellos se van a ir de aquí. Entonces la próxima vez que yo fui, mi nuera me dijo, ¿qué cree que pasó? O sea que los brujos se tuvieron que ir porque pasó una situación que vino la policía y ellos de hecho se fueron huyendo, porque creo que hacían como, tenían ahí como animales que están como en peligro de extinción, algo así, y pues que y llamaron a la policía y entonces ellos se tuvieron que ir. Y entonces ellos ya no pudieron hacer sus trabajos allí. Esa fue otra experiencia. En otra ocasión, mi hermana, una de mis hermanas, ella se quedó viuda y ella me dijo que quería que yo me fuera a vivir un tiempo con ella. Y entonces yo le dije, bueno, me voy a ir nada más pues una temporada, porque yo estaba buscando casa. Entonces cuando yo llego a vivir con mi hermana, como a los 3 días de estar yo ahí, de repente yo estaba dormida y de repente yo en el espíritu, yo empiezo a ver que yo veía que alguien estaba sentada, una mujer estaba sentada atrás de mí. Entonces yo me quedé así de que, ¿por qué está esta mujer aquí? Entonces yo empiezo a ver que la mujer se para de donde estaba sentada y empieza a caminar como alrededor de mi cama, y de repente yo veo que ella traía algo en su mano y ella como que lo quiere poner en mi cama, como si fuera como un sobrecito de algo, lo quiere poner en mi cama. Entonces yo me levanto así, rápidamente me levanto y le digo yo, ¿qué es lo que estás haciendo? Y ella se hace para atrás y me dice, es que tú no me dejas dormir. Y le dije yo, ¿pero por qué estás diciendo eso? ¿Qué es lo que te hago? Y me dice, tú no me dejas dormir, ya quiero que dejes de leer la Biblia.
y quiero que dejes de orar y quiero que dejes de estar hablando esas lenguas que yo no conozco. Y entonces yo me acerco a ella y yo la quiero tocar y le dije yo, porque yo le vi su cara, yo la estaba viendo así como a una persona, así, ¿verdad? Así que una persona que tengo enfrente, así la estaba viendo, o sea, yo le vi su cara, todo, y yo le dije, déjame orar por ti. Y dijo, no, dice, entonces su cara se miraba como una persona que tenía mucho tiempo sin dormir, así como ella decía que no estaba durmiendo. Y entonces, yo cuando despierto, yo reacciono y yo digo, o sea, ¿qué es lo que pasó? O sea, esta era una bruja. Y entonces me dijo, quiere decir que ella estaba haciendo viajes astrales, porque ella estaba viendo lo que yo estaba haciendo. Yo estaba en el cuarto sola. Yo tenía alrededor de 3 días y como a mí me habían dado reposo por algo que me había pasado, entonces yo me la pasaba leyendo la Biblia y pues oraba y oraba en lenguas. Y yo me di cuenta de cómo allí, ¿verdad? Con esa experiencia, cómo afectas a los brujos cuando tú oras, porque ella ni siquiera estaba pudiendo dormir. O sea que si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, el brujo no puede estar cerca de una persona que está llena de Dios. No puede estar cerca. El brujo se tiene que ir o se tiene que convertir. No hay de otra. Y entonces yo hoy vengo a contarte, ¿verdad?, estas experiencias para que tú te metas más con Dios, para que nos metamos más con Dios, le busquemos más su presencia, y de que no temas. Si tú estás llena de Dios, entonces dice la palabra que el diablo va a huir de ti. Dice, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Sigue buscando a Dios, acércate y entiende, cree de que afectas el mundo espiritual. Aunque tú estés en tu cuarto orando, el mundo espiritual es afectado y el brujo no puede trabajar. Y entonces tú afectas al brujo y no puede él hacer sus trabajos. Y tú tienes que seguir así. Si tú estás buscando a Dios, sigue así, sigue adelante y revístete del poder del Espíritu Santo y sigue y no temas y no desmayes. Dios te bendiga en esta hora.